A esta hora hacemos contacto ya con el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde la cabina de FM Mundo para hablar sobre estas dos leyes. Se han causado alguna reacción y también polémica respecto de las propuestas que se quieren hacer a través de estos cuerpos legales. Doctor Alarcón, muy buenas noches. Buenas noches, Fausto, y un saludo a nuestra audiencia de Notimundo y FM Mundo. Efectivamente, como lo dijeron en la parte introductoria, la Asamblea Nacional ha tenido una deuda pendiente en cuanto a ciertos proyectos de ley que debían ser aprobados hace varios meses y que han quedado postergados para este 2022. Sin embargo, pues ya están en agenda para su discusión y, como bien has dicho, la polémica está presente no solo por detalles que podrían considerarse inconstitucionales, sino por la forma misma en que dichos proyectos han sido construidos al interior de la Asamblea Nacional en relación con su origen. No nos olvidemos que, por un lado, el origen debía haber sido del Ejecutivo, quien retiró este proyecto de manejo de las emergencias sanitarias y terminó siendo canalizado a través de una iniciativa legislativa de miembros de la Asamblea Nacional, y por otro, el proyecto de iniciativa del Ejecutivo relativo a la libertad de expresión ha sido nutrido de otros proyectos de ley presentados por legisladores que han desfigurado la intención original del primer mandatario de tener un proyecto meramente garantista de un derecho consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Hablemos en primer lugar de la ley para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia. Ahí hay algunos temas que sin duda preocupan por las características con las cuales se asumiría, han dicho algunos analistas también, una suerte de elevar a ley un decreto de emergencia o una situación de emergencia que ya la hemos vivido, pero que sin duda podría complicar a varios sectores. Para que nuestra audiencia tenga muy claro el origen de todo, cuando los decretos de emergencia fueron expedidos por el gobierno anterior a propósito de la pandemia de COVID-19, la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad de uno de ellos, aseguró que el camino óptimo para no tener estos problemas y estas complicaciones propias de decretos cuyas disposiciones eran inconstitucionales era presentando desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica para gestionar estas situaciones de emergencia. Incluso la intención era darle alguna forma y alguna fuerza al Comité de Operaciones de Emergencia, al conocido como COE, que básicamente existe por una resolución, ni siquiera por una ley, pero sus mandatos terminan muchas veces teniendo más fuerza que la propia Constitución. Así es que por ello se pidió que se presente un proyecto de estas características. El proyecto que fue presentado por Lenín Moreno en aquel entonces fue retirado por el presidente Guillermo Lasso meses atrás. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, un grupo de legisladores por cuenta propia ha decidido presentar y dar trámite a un proyecto de esta materia que, como ya varios analistas han señalado, contiene varias inconstitucionalidades que pondrían en riesgo, en realidad, derechos fundamentales de los ecuatorianos. Mencionemos algunas para aclarar un poco cuáles son estas posibles inconstitucionalidades y estos excesos que podrían darse a través de la aprobación eventualmente de una ley con estas características. Bueno, partamos del hecho de que hay que dar seguridad jurídica, de que hay que establecer que el Comité de Operaciones Especiales del COE tiene que regirse por las normas superiores, en particular la Constitución, dotarle de poderes sobrenaturales, incluso para restringir derechos, tiene una seria complicación y acarrearía una inconstitucionalidad. Creo que esta definitivamente es la principal que tiene que en este caso tener en el radar la Asamblea a propósito de la discusión que se dará el día de mañana. No olvidemos que además lo que busca en este caso un proyecto de ley de gestión de emergencia sanitaria no es mantener estados de excepción o estados de emergencia, toda vez que estos están limitados por la Constitución. El proyecto
como varios analistas lo han señalado y coincido plenamente con ello, camufla una suerte de estado de excepción o de emergencia de manera permanente. Y en ese sentido, también un detalle no menor a propósito de lo que discutirá en las próximas horas la Asamblea Nacional, tener una gran cantidad de normas sancionatorias, dándole un carácter punitivista a este proyecto que en realidad, por su naturaleza y por sus características, no debería ser de este tipo. Así es que ojalá el debate en la Asamblea Nacional, cuando esto es apenas un informe para primer debate, sea responsable, de tal forma que las observaciones que en este caso la Comisión de Salud recoja de la discusión en el Pleno permita pulir el proyecto y hacer que esté plenamente ajustado a las disposiciones constitucionales y a los estándares que ya ha establecido la Corte Constitucional sobre la materia. ¿Por dónde podríamos analizar el riesgo de extender estos poderes al Comité de Operaciones de Emergencia en estos casos? Porque, por ejemplo, se habla de la provisión de espacio público para eventos que generan aglomeraciones, disponer del uso emergente de recursos, insumos y equipamiento que permita controlar brotes o asistir a la población afectada, que en principio parecen propuestas sensatas pero elevadas a un carácter de ley y a una suerte de una emergencia que normalmente ha sido manejada a través de estados de excepción, tiene su riesgo. Y que de nuevo, Fausto, el estado de excepción o el estado de emergencia, como su nombre lo indica, es excepcional, no es para tener unas normas de estas características que son generales. Incluso las resoluciones que debe dictar un organismo de emergencia, como en este caso es el COE, deben responder a las condiciones y a las circunstancias específicas de dicha emergencia. Por lo tanto, establecer patrones generales como lo está haciendo este proyecto de ley es realmente fuera de lugar o incluso descabellado. ¿Quién dice que todas las situaciones de emergencia son iguales a las que ahora estamos viviendo? No obstante, los legisladores lo que están haciendo es legislar en función de esta pandemia, creyendo que todas las situaciones excepcionales van a tener las mismas características. Y como tú bien lo señalas y lo decía al inicio, dotar de poderes, incluso constitucionales, a un organismo que debe activarse de manera excepcional, vulnera la Constitución. No nos olvidemos que hay parámetros para limitar los derechos que están establecidos en la Constitución y que tienen que ser cumplidos más allá de que sean o no legales, es decir, establecidos en una norma. Pero en situaciones excepcionales, por ejemplo, también en el caso relacionado con la Policía Nacional, intendencias a cargo del Ministerio de Gobierno, dice de ser necesario por tratarse de una situación de emergencia que afecta a la salud de la población en general, podrán ingresar a los domicilios y lugares en los que se encuentren desarrollándose reuniones sociales o familiares de los miembros que no pertenezcan al mismo núcleo familiar. Esto sí, me sigue generando ruido este tipo de atribuciones, quizá excesivas también, tomando en cuenta lo que tú decías, no hay un estado de pandemia, o al menos no prevemos que va a haber un estado de pandemia con estas características de aquí en más. Y Fausto, tú lo que acabas de decir no es un tema de ruido o no ruido, es un tema de preocupación porque estamos hablando de la violación a los derechos constitucionales de los ecuatorianos a partir de una disposición legal. Por lo tanto, si esto se aprueba así, estaría siendo aprobado inconstitucionalmente, lo que terminaría con una norma observada por la Corte Constitucional si es que es ratificada por el Ejecutivo. Yo creo que si esta norma sale, como lo han planteado los legisladores en primera instancia, será vetada por inconstitucional y terminaremos viendo que la Corte interviene y que los legisladores se quedan a medio camino con una propuesta que podría tener buenas intenciones, pero que no cumple con lo establecido en el mandato de la Corte Constitucional ni en los parámetros de nuestra Constitución como norma suprema. Para terminar con esta ley también, otro de los temas que sin duda llama la atención, los centros comerciales, locales comerciales, restaurantes, cafeterías y demás actividades comerciales estarán a cargo de las intendencias y a cargo del Ministerio de Gobierno. Nuevamente, o sea, son este tipo de excesos que seguramente lo que tú dices no creemos posible que el legislador pueda haber una mayoría, al menos en la Asamblea Nacional, para aprobar una cosa con estas características.
En lo personal, Fausto, espero que en las próximas horas prime la sensatez y la responsabilidad de nuestros representantes para que el proyecto de ley sea observado en todos sus excesos e inconstitucionalidades y pueda cambiar de manera positiva para cumplir con los parámetros que fueron establecidos por la Corte Constitucional. ¿Es necesario una ley de gestión en situaciones excepcionales de emergencia? Por supuesto que sí. Incluso, como he dicho, para darle cierta formalidad al COE, que hasta el momento no lo tiene. Pero no por ello hay que abrir las puertas al abuso del Estado respecto de los derechos de los ciudadanos. Hay que ser muy cauto en estos casos. Así es que ojalá nuestros representantes estén a la altura del debate que debe darse en la Asamblea Nacional y se corrija por el bien del país un proyecto que, de ser aprobado como es su origen, podría traer consecuencias nefastas para el país. Aunque esto implique prácticamente desbaratar toda esta propuesta. Y pues nunca está de más desbaratar un proyecto de ley si es que éste no cumple con lo establecido en la Constitución. Y si es que es atentatorio a derechos. O con los mandatos de la Corte. Así es que en buena hora, si es que se desbarata para garantizar derechos y si logra efectivamente cumplir con lo que la Corte ha solicitado. Y creo que ahí está la clave, garantizar derechos principalmente. Hablemos de la otra ley, la ley para garantizar la libertad de expresión y la comunicación. Otro de los temas polémicos, otro de los temas que ha causado debate también dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la parte que más preocupa? Ustedes han estado muy de cerca a través de la Fundación, vigilantes de todos los temas relacionados con libertad de expresión y también derechos de los periodistas. Aquí hay también algunos temas que les ha preocupado. Por supuesto, y partamos de nuevo, Fausto, del origen de la norma. Tan pronto se posesionó en el cargo, el presidente de la República presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es garantizar la libertad de expresión, un derecho humano fundamental establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ese proyecto de ley, además, separaba buena parte de lo que podía resultar preocupante para ciertos sectores, como el aspecto publicitario, y lo dejaba en una ley de otras condiciones y otras características. Varios legisladores han presentado proyectos alternativos, en este caso, y lo que han hecho es cambiar en alguna medida, a propósito de la discusión que se ha dado en la Asamblea Nacional, el objetivo principal del gobierno, que es garantizar la libertad de expresión a partir de este proyecto. Puntos críticos de la ley. ¿Perdón? Puntos críticos de esta propuesta. Puntos críticos de la ley, en ese sentido, por ejemplo, tratar temas de medios de comunicación cuando eso debería estar en otros temas, meter aspectos que podrían confundirse con la ética en el ejercicio profesional, nuevamente generando ruido, no con un código deontológico propiamente dicho, sino con la forma en que los periodistas y los medios traten a la información, ciertas disposiciones de protección de identidad, de protección de imagen que podrían no cumplir con los estándares internacionales de libertad de expresión, aunque en lo medular el proyecto tiene ciertos temas que son positivos. Ahora, otros temas preocupantes, de nuevo, ¿por qué un proyecto de libertad de expresión debería contar con un artículo que trate los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, cuando eso debería estar en la norma de trabajo? Para eso hay un código laboral. Para algo hay un código del trabajo, efectivamente. Para algo incluso el gobierno nacional dice que va a plantear reformas al código del trabajo. ¿Por qué ponerlo aquí? Y además, de nuevo, parte de ese proceso de meter artículos o sugerir contenidos por otros actores, hay toda una sección relacionada con la sostenibilidad de los medios de comunicación, en que nuevamente se habla de financiamiento, de inversión, de incentivos, algo que no tiene razón de estar en una ley de garantía de libertad de expresión. Así es que ahí tenemos nosotros algunos temas que, esperando nuevamente se discuta de una manera seria y responsable en el Pleno, deberían ser eliminados o transferidos a otro proyecto de ley o a otra norma, de tal forma que no se cree un Frankenstein nuevamente que pueda traer complicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Que no se descarta que puedan haber intenciones dentro del legislativo de meter por abajo algunos artículos y volvernos a la
ya cuestionada ley que trajo tantos problemas también en el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Por supuesto que sí, y no nos olvidemos de un detalle adicional no menor, que el proyecto original del Ejecutivo despenalizaba por completo la expresión y la opinión, dando de baja las disposiciones que al efecto están contenidas en el Código Orgánico Integral Penal. Ya no se trata de reformar como está planteado en el informe para primer debate, sino de eliminar como fue la intención del presidente de la República desde el inicio, de tal forma que nadie asuma con penas privativas de libertad o con sanciones y castigos penales, independientemente de si este es o no trabajo comunitario o algún tema, por el simple hecho de opinar, de informar o de expresarse libremente. Me quedo con eso y hay que estar alerta y pendiente de lo que ocurre en el legislativo, porque son dos proyectos de ley cuyo fondo preocupa y podría generar también algunos problemas a futuro. Esperemos que las cosas cambien, las cosas también se discutan y haya, como ha dicho Mauricio Alarcón, sensatez en la Asamblea Nacional. Mauricio, buenas noches. Gracias, Fausto, y aquí seguiremos el proceso hasta que las normas sean aprobadas de la mejor manera por la Asamblea. Esperamos que sí. Ha sido el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.